nosotros siempre hemos reivindicado el diálogo social como una tarea central. Y en los 23 años que hemos estado, toda nuestra movilización, toda nuestra acción sindical ha estado dirigida al diálogo social y a la solución de los conflictos, pues por la vía que establece la OIT, por la vía que establecen los derechos humanos. Eso para nosotros ha sido fundamental. Nunca hemos obrado por fuera de ese contexto. Y eso nos ha dado frutos. Hemos ganado algunas, hemos perdido otras, pero siempre ha sido el diálogo, siempre las alternativas se han podido dar y ese diálogo ha sido concreto sobre temas concretos y tenemos también resultados concretos que nos han permitido avanzar como organización sindical y avanzar en el contexto de las luchas de los trabajadores. Cuando nos fundamos, realmente tuvimos una discusión interna o un planteamiento que yo lo defendí mucho tiempo, y es que dijimos, ¿para qué permisos sindicales? ¿Cuál es la necesidad de los permisos sindicales? Podemos dedicarle un tiempo después del trabajo al sindicalismo. Y de hecho, cuando fundamos el primer sindicato, pues nos reuníamos, era los sábados, y nos reuníamos era fuera del horario de trabajo, porque en ese momento todavía no había nada de eso. Y la primera etapa de Asodian Federativo, hoy denominado Utradian, pues fue una etapa en la cual no consideramos que el permiso sindical fuese lo fundamental. A pesar de eso, en ese momento y producto de la lucha que libramos en el primera organización sindical, se logró un acuerdo sobre el tema de los permisos sindicales. Ese acuerdo se transformó después en una circular y esa circular eh, tuvo su propia circular para Sodian en su momento, donde determinaba unas garantías en el ejercicio de los permisos sindicales. Y ahí fue transformándose nuestra posición, digamos, nuestra mirada inicial, en la medida en que comprendimos que pues estamos trabajando en un sector muy conservador, un sector muy tradicional, un sector que difícilmente se incorpora al sindicalismo, un sector que muchas veces ve al sindicalismo simplemente como un instrumento. De hecho, la historia del sindicalismo estatal eh, trae ese tema. Y es que antes de la Constitución del 91, los sindicatos estatales, su tarea era lograr la incorporación de los provisionales a la carrera. Esa era su tarea. Y en ese momento los provisionales eran de libre nombramiento y remoción. Todos los provisionales estaban afiliados a los sindicatos, peleaban duro con los sindicatos, pero salían a votar por los partidos tradicionales y contribuían al mantenimiento del régimen tradicional porque eran parte de la clientela del régimen tradicional. Y en el sindicalismo peleaban para que el sindicalismo los hiciera incorporar a la carrera. Y entonces así se dio y se dieron muchas incorporaciones. Con la Constitución del 91 cambió ese tema. Ya no podían darse incorporaciones. Hubo una época de transición
como todo tiene su proceso de transición. Y en esa época de transición permitió algunos procesos de incorporación dentro de ese contexto constitucional, de cambio. Pero después ya emergió la jurisprudencia clarificando precisamente lo que ha planteado la Constitución y dijo, aquí no puede haber más incorporaciones. A pesar de eso, desde el sindicalismo desarrollamos una lucha muy fuerte en la que participó incluso quien hoy hace parte, que es el director de la función pública, como asesor de un senador que, muy importante, que me pasa el nombre ahorita, pero que nos contribuyó y lideró un proceso de reforma constitucional incluso, donde incorporaba por única vez a todos los compañeros provisionales. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte. El senador Avellaneda. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte. La propia reforma constitucional. Y ahí comprendimos lo que ya sabíamos, y era que el cambio constitucional había generado que ya el provisional no fuese alguien de libre nombramiento y remoción, sino que el provisional fuera un compañero con unas garantías mínimas, con unas condiciones mínimas, pero que tenía que superar un concurso. Antes de eso, aquí en la DIAN durante mucho tiempo se manejó una figura de libre nombramiento y remoción que se llamó supernumerarios. Y que lo hicieron por dos razones. Una, por pagar menos, y dos, porque les permitía cada 6 meses estrangular, expulsar gente y traer nueva gente a partir de recomendaciones. Y prácticamente solo en un proceso fuerte y a raíz de una demanda del doctor Jairo Villegas, logramos que esa institución de la supernumerario se transformara en una institución de la provisionalidad. Eso contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Y ya en ese contexto nuevo, ya teníamos unas circulares con relación a los permisos sindicales, que son desde en el caso de Ultradian, esa circular está desde el año 2002, de la cual en un comienzo se hizo un uso, digamos, muy restringido. Sin embargo, en el desarrollo del proceso organizativo, pues también la composición de los afiliados fue transformándose y ya no todos llegaron por las luchas o por los objetivos del cambio social o por el compromiso de la libertad, la solidaridad y la paz, sino llegaron con otras tareas, con otros objetivos, con otras metas. Y ahí se generó un proceso que partió precisamente dentro de lo que hemos denominado la formación sindical y la formación para el concurso. Y en eso hemos sido líderes. Hemos sido líderes en los procesos de formación sindical y en los procesos de formación para el concurso. Y Ultradiam puede decir que ese liderazgo nos ha permitido avanzar mucho en cuanto a que nuestros compañeros, primero que todo, entiendan que es el mérito el que determina hoy constitucionalmente este proceso. Y la gente de Ultradiam no se deje engañar, haciéndoles creer que es que mañana los van a meter todos a cargar. No, la gente de Ultradiam la tiene clara. Y en esa medida, nuestro proceso de formación ha sido un proceso que nunca ha pedido que a nadie le rebajen su meta. Nuestros compañeros que llegan a la formación sindical y a la formación para el concurso nunca han pedido una rebaja de meta. Siempre son personas que están cumpliendo la meta. Siempre son personas que están dando ejemplo de su trabajo. Y es una característica del afiliado de Ultradian. Y ese es un ejemplo que estamos dándole al sindicalismo.
porque estamos también haciendo nuestro propio esfuerzo y porque nuestro objetivo es formarnos, tanto en los temas sindicales como en los temas propios de la entidad, y eso ha generado mejores trabajadores en la entidad. Entonces, fíjese que tenemos dos elementos ahí. Uno, el elemento de lo que se ha logrado a través de la negociación colectiva. Dos, son más de dos. Dos, el elemento que para nosotros el sindicalismo lo podemos hacer de múltiples maneras, que no es que sin permisos sindicales no podamos hacer sindicalismo, lo podemos hacer. Tres, que reconocemos que el permiso sindical es un logro de los trabajadores y es un tiempo también de los trabajadores para su formación sindical y para su formación para el concurso y para un ejercicio más eficaz de su trabajo. Ese es un aspecto muy importante. Porque aquí en Utradian, precisamente los permisos sindicales siempre han tenido un carácter de dignificación del trabajo y no un carácter de vagabundería. Por eso nuestra gente siempre es juiciosa, cumple. Y podemos decir que la gente de Utradian es gente que cumple su meta, que nunca ha pedido que le rebajen meta, nunca ha pedido que le regalen nada y siempre ha cumplido. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esa es una reivindicación que tenemos nosotros. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Que de forma unilateral, desconociendo el proceso de la negociación colectiva, desconociendo que aquí han habido unos acuerdos que deben respetar la institucionalidad, que es un proceso democrático, desconociendo ese proceso democrático, entonces nos han sacado una resolución que rompe con ese esquema y que desconoce la negociación de los trabajadores. Nosotros creemos que ese problema debe resolverse por la vía del diálogo. Y por eso vamos a tener una reunión con la directiva, vamos a tener una reunión donde amplia, donde incluso va a estar el viceministro del Trabajo, porque consideramos que aquí la discusión primera que debe darse es que los logros de los trabajadores no pueden ser arrasados por una decisión a pesar de las dificultades que tenemos, porque reconocemos que hay dificultades, porque reconocemos que ha habido unos abusos en estos temas de los permisos sindicales, pero también reconocemos que por lo menos una subdirectora de personal que estuvo aquí en la DIAN y que ahora es defensora del contribuyente, no hizo la tarea como tenía que hacerlo, desafortunadamente. Nosotros hubiéramos querido que lo hubiera hecho, pero no hizo la tarea como tenía que hacerlo. En cuanto a ese control, en cuanto al ejercicio de ese control, porque también tenemos un acuerdo de autorregulación. Y entonces, ante la dificultad, por la problemática que se está presentando, y porque quizás cuando hicimos este acuerdo, pues habían prácticamente 3 organizaciones sindicales, bueno, una, dos, tres, después mucho ese acuerdo quedó para 4 organizaciones sindicales y después, como todo acuerdo colectivo, se aplica a las 19. Entonces, eso ha cambiado, porque en ese momento éramos 4 organizaciones. Primero, la que fundamos, cuando fundamos el sindicalismo en la DIAN, y después otras 2 que fundamos, y ahí está precisamente Asodian, que hoy es Utradian, y después una 4ª que apareció. Entonces, lo que le planteamos a la directiva es que si aquí hay unos problemas, deben resolverse por la vía de la democracia y no por la vía de las decisiones unilaterales. Porque precisamente la aparición de la negociación colectiva, que en la DIAN no fue con la reglamentación, sino que venía desde antes, desde la aparición del sindicalismo en la DIAN, comenzamos a negociar.
porque el ejercicio de la libertad sindical está unido al ejercicio de la negociación colectiva. Entonces, cuando fundamos el sindicalismo en la DIAN, no solo fundamos una organización y después dos y después tres, sino que fundamos organizaciones con el objetivo de negociar y logramos negociaciones con resultados que están ahí en documentos, en circulares, que no pueden ser arrasados de una manera o de otra por una decisión unilateral. Esa es la discusión que estamos planteando frente a este tema y que nos parece que es importante que se reconozca esta discusión, porque no es una discusión de privilegios. Y lo hemos dicho, si es mucho el tiempo y ese tiempo significa que nosotros tenemos que ceder, pues hay que ceder, pero cedemos para los trabajadores. Y entonces tenemos una propuesta alternativa y es la lucha por las 36 horas, porque actualmente trabajamos 40. Incluso la norma dice que hasta 44. Y hubo una época aquí en que nos trataron de imponer que trabajáramos 44 y que nosotros logramos parar esa situación. Durante el gobierno innombrable trataron de obligarnos a trabajar 44 y nosotros logramos derrotar ese proceso y nos mantuvimos en los 40. Pero si el problema es ese, pues entonces la lucha es por las 36 horas. Y entonces, porque el tiempo que hemos logrado es un tiempo para los trabajadores. No es un tiempo para la burocracia sindical. No es un tiempo para la vagabundería. Es un tiempo para los trabajadores. Y hoy el mundo está avanzando con las 36 horas de trabajo. Entonces, la discusión es mucho más compleja. Sobre todo porque se trata de una discusión democrática, del ejercicio de la democracia. Y es algo que nosotros tenemos que defender. Porque es una, digamos, yo creo que aquí en este país tenemos muchas discusiones en este país. Muchas discusiones. Pero si algo tenemos en este país es que de todas maneras hay una institucionalidad que atrocha y amocha funciona. A pesar por ejemplo, la basura de fiscal que tuvimos, que hasta ahora se está yendo, que son una basura. A pesar de eso, a pesar de los fallos, incluso el fallo de la Corte Constitucional que se equivoca frente al tema de las regalías y que esperamos que con el recurso que presentaron, con la reconsideración, esperamos se corrija. Pero a pesar de todo eso, aquí hay una institucionalidad con unas condiciones mínimas. Y esa institucionalidad con esas condiciones mínimas es lo que nos garantiza que hoy este proceso deba ser negociado. Que no sea el autoritarismo y la unilateralidad la que se imponga, porque precisamente la negociación colectiva en el sector público apareció en la lucha contra ese Estado unilateral y contra ese Estado hegemónico, y en Colombia precisamente contra el Estado de la Constitución del 86. Y quienes logramos y luchamos por la Constitución del 91, hoy tenemos que defender el ejercicio de la democracia. Y esa es la discusión. Indudablemente, entendiendo la problemática. No desconocemos la problemática. Pero entonces, ante la problemática, pues la solución es que vaya entonces para todos ese tiempo. Pero aquí sí tiene que haber objetivos claros en la defensa de los intereses de los trabajadores, del conjunto, y en este caso de nuestras prácticas sindicales. Ese es un tema que está ahí y hoy está presente. Y entonces, esta resolución 201 de diciembre del año pasado, pues es una resolución que está cuestionada en cuanto a su misma naturaleza, porque no es producto de la democracia, es producto del autoritarismo. Pero también tiene otros cuestionamientos de índole formal en cuanto a los temas de la notificación y la publicidad, que son otros temas, digamos, que ya corresponden más al índole, bueno, a la característica del derecho administrativo.
Pero a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la característica de la democracia, si nos movemos en una sociedad democrática o no. Y ahí también, en esta modificación unilateral de esta resolución, cuando sacan esta resolución, entran a reglamentar una ley, que es el decreto ley de carrera administrativa. Entonces ahí vienen dos discusiones. Uno, ¿realmente es al director a quien le corresponde reglamentar el decreto ley de carrera administrativa? Bueno, y también viene la discusión, primero la discusión democrática. Porque si nosotros participamos en el proceso de la construcción del decreto ley y el proyecto de decreto ley que después fue publicado por la Presidencia de la República y firmado por el presidente de la República, surgió después de una discusión en la que nosotros participamos y logramos cosas para los trabajadores, como por ejemplo el uso de la lista de elegibles más allá de los cargos convocados cuando hay nuevas vacantes. Entonces, ¿por qué ahora en la reglamentación no nos incluyen? ¿Y por qué la entidad le está dando una interpretación que no corresponde? Además, está reglamentando algo sobre lo cual no tiene competencia. Entonces, ahí nuevamente nos volvemos a plantear la discusión, porque nuevamente la discusión democrática. Entonces, ese es un tema que esperamos se resuelva. Nosotros creemos en el diálogo, hemos sido formados dentro del contexto de la OIT y creemos que esto es un problema pues que puede salir adelante solo si hay diálogo, si hay negociación y si se resuelve de manera favorable para absolutamente todos y todas. Entonces yo quiero dejar este comentario un poquito largo, pero aquí no se trata, digamos, de entrar a hablar mal de nadie. Hemos leído las diversas opiniones sindicales, hay unas que no nos gustan realmente porque dicen cosas que no son exactas. Por ejemplo, hablan de cosas que no son, ¿sí? Hay otras que buscan beneficiar solamente a las organizaciones más grandes. O sea, hay diversas lecturas. Hay otros que le echan toda la culpa a la directiva. Nosotros no estamos en esa tarea. Nosotros simplemente lo que decimos es, aquí hay que construir democracia y mantener unas reglas, y esas reglas son la participación, y es sobre esa base que se pueden hacer las cosas y resolver los problemas. Si los problemas no se pueden resolver dentro de la democracia, estamos fregados. Hay modelos de desarrollo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el siglo XX, después de los grandes desarrollos de la revolución industrial y todo lo que pasó en estos países imperiales, otros países, algunos imperiales también, lograron su desarrollo. Tarde, pero lo lograron. Y unos lo lograron en democracia y otros lo lograron en dictadura. Entonces, en democracia lo logró, por ejemplo, España, con 14 años de gobierno de Felipe González, logró dar un salto del país atrasado que le dejó la dictadura franquista y logró dar un salto al nuevo país que fue el país desarrollado. Pero también en Corea, en medio de una dictadura, logró dar el salto de un país atrasado a un país desarrollado. Corea en los años 50 tenía el mismo desarrollo que Colombia y hoy es uno de los líderes mundiales en la producción tecnológica, en la producción de autos, en la producción de computadores, mejor dicho, lavadoras, neveras, mejor dicho, es un país altamente desarrollado. Hay dos modelos. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿resolvemos este problema por la vía democrática o por la vía del autoritarismo? Y nosotros creemos que hay que resolverlo por la vía democrática, por la vía del diálogo. Y eso es lo que le planteamos a la directiva. Nosotros creemos que aquí ha habido cosas importantes, especialmente la reforma tributaria, la ampliación de la planta, las garantías en la transición para los encargos, las garantías en la transición para la provisionalidad.
pero creemos que en este caso, pues solo la democracia es la que nos garantiza que este proceso avance. Y en ese contexto, también encontramos otro caso, que es el caso de la resolución que tiene que ver con la lactancia, con la lactancia de las madres lactantes y el tiempo que se les garantiza a ellos. Producto también de un acuerdo que va más allá de la norma, porque es que los acuerdos que se logran las organizaciones sindicales y las entidades, pues muchas cosas van más allá de las normas, no las contradicen, van más allá. Y ahí logramos un acuerdo más allá, un acuerdo favorable. Y aquí emitieron una resolución unilateralmente, que es el problema, sin consultarnos, cuando es producto de un acuerdo. Y además de eso, pues sí, lo adecuaron a la nueva normatividad, pero nos recortaron precisamente el logro que habíamos tenido. En la respuesta que nos dieron informalmente nos dicen que van a corregir el error. Aspiramos que lo corrijan. Pero a pesar de que dicen que lo van a corregir, todavía no lo han corregido. Pero además de eso, esa corrección debería ser producto de un trabajo colectivo. Y entonces ahí no podemos caer en lo que decía el poema de Brecht, de Bertolt Brecht, que decía que la democracia no es como la pintan, sino que cada vez se parece más a una dictadura. Nosotros creemos que de verdad que hay que profundizar en el ejercicio democrático, porque venimos de procesos muy oprobiosos, muy duros. Y estamos hablando del micropoder, porque quizás socialmente yo creo que los logros y los resultados que hemos tenido en otros aspectos, tanto en parte de la DIAN como del gobierno nacional, han sido logros muy importantes para la población, para el pueblo colombiano. Por eso es que al empresariado no le gusta, por eso es que a los ricos no les gusta, porque estos ricos nuestros se acostumbraron a un capitalismo salvaje y aquí se está buscando que sea un capitalismo social, un capitalismo que reconozca que el interlocutor son seres humanos. Humanizar el capitalismo y darle sentido al individuo en el capitalismo, al ser humano en toda su naturaleza, pues es una lucha inmensa en este país. Es una lucha muy grande en este país, porque este país no, su tradición no ha sido esa, su tradición ha sido salvaje. Por eso toda esta oposición a la reforma laboral. Por eso no quisieron negociar el salario mínimo. Ni siquiera presentaron los empresarios una contrapropuesta. Por eso es que los estudios indican que parte del proceso de inflación se fue determinado fue por la mayor ganancia del empresariado, no fue por otra razón. Porque los empresarios, viendo la crisis, continuaron aumentando sus ganancias. Porque aquí la ganancia no es una ganancia moderada, sino es una ganancia exorbitante. Porque es un empresariado que quiere hacerse millonario en 3 días, porque hay una mentalidad alrededor de eso. Por eso es que hablamos de un capitalismo salvaje. Y entonces, ahí es donde se explica el problema de la inseguridad, en la voracidad del capital. Y esa voracidad del capital, ¿cómo se controla? Pues con tributos, con responsabilidad social empresarial, con organización sindical, con diálogo social, con movilización social, con acción social. Entonces yo creo que ahí hemos tenido logros en este país, logros muy importantes, tanto en lo rural como en lo urbano, logros en beneficio de las grandes mayorías de este país, en beneficio del pueblo. Pero, y logros que incluyen a esta entidad. Pero aquí tenemos un lunar en este tema de la participación y de la democracia, y por eso nosotros creemos que esta discusión no ha terminado y esperamos que se resuelva en las mejores condiciones, tanto pues para la DIAN
para las metas, para las tareas, como para los trabajadores. Y bueno, pues precisamente por eso nos hemos organizado, para luchar. ¿Sí? Bueno, esos son, digamos, como los aspectos más importantes que tenía para el día de hoy. Eh, pues si alguien quiere hacer algún comentario, pues no preguntas, porque pues aquí lo que se han hecho son unos planteamientos, pero si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere hablar, si alguien quiere decir algo, me parece importante que se hable, porque pues se trata de construir participación. Nosotros nos fincamos en la democracia participativa, en la democracia directa. Esa es una característica muy importante de Ultradian. Ultradian no tiene delegados para sus asambleas. Eso de la delegación es arcaico, compañeros. Eso de la delegación es inconstitucional. Las organizaciones sindicales que hoy delegan y tienen asambleas de delegados son organizaciones de inconstitucionales. Todavía están en el modelo de 1886, no han pasado al modelo de la Constitución del 91. La Constitución del 91 definió la participación como uno de los ejes centrales. Y ahí lo trabajamos nosotros, porque nosotros creemos que la libertad, el ejercicio de la libertad sindical no es solamente el derecho de construir organizaciones sindicales, no es solamente ese derecho de construir nuestros propios estatutos, asunto en el cual también se mete esta resolución, hablar de los estatutos de las organizaciones sindicales. Y entonces ahí está metiéndose en la autonomía sindical. La autonomía sindical también es un ejercicio de la democracia sindical. Y la democracia sindical se construye con la participación. Por eso nuestras asambleas anuales, con informes de todo tipo y con la participación de absolutamente todos y todos los todas y todos los afiliados. Eso es una cosa muy importante, porque no, nuestras asambleas no son delegatarias. Aquí no vienen delegados. A las asambleas de Ultradian vienen los afiliados y las afiliadas. Y esa es una tarea democrática. Y entonces hoy eso es una lucha también, por la democracia participativa, por la democracia directa, por el empoderamiento, digamos, de lo social, de lo popular, de la gente. Porque muchos hablan de la autonomía y hablan de la libertad. Sin embargo, eso es una práctica no solo para el exterior, es una práctica también para el interior de las propias organizaciones. Creo que es una tarea que nos hemos empeñado y hasta ahora pues ha venido funcionando.